Estoy en el libro de Jonás, capítulo 3, verso 1. Jonás, capítulo 3, verso 1. El título de mi mensaje en esta mañana es Dios de la segunda vez. Jonás, capítulo 3, verso 1, dice así la palabra del Señor: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Solamente el texto. Quiero pararme en esta declaración. Hace una semana que me viene acompañando y le dije: Señor, al menos permitime escribir alguna línea. Pero no hay nada que escribir. No hay nada que agregar. No hay nada que pueda bosquejar una declaración semejante como esta. Cuando tenemos un Dios vivo, no hay discurso que pueda ajustarse a un esquema de oratoria, a un borrador de una declaración que un ministro pueda dar. El libro de Jonás se divide en dos partes. Capítulo 1 y capítulo 2 es el llamado de Jonás y la desobediencia de Jonás. Y el capítulo 3 y el capítulo 4 de este libro es la reflexión de este hombre y cumpliendo el propósito de Dios para el cual fue llamado. Jonás es uno de los profetas más importantes en los evangelios del Nuevo Testamento. Jonás fue un profeta contemporáneo a Isaías. Su libro está catalogado como uno entre los profetas menores. Se los llamó profetas menores porque su composición semántica, gramatical es corta, es laxa, pero es la palabra de Dios todopoderosa, bendita por los siglos. Jonás fue aquel personaje que siempre se enmarca dentro de las historias bíblicas que le contamos a los niños en la escuela dominical, que lo tragó el gran pez. ¿Cuántos recuerdan ese episodio? Pero Jesús hizo un énfasis, si se quiere, desmedido acerca de este personaje. Cuando a Jesús le preguntaron y le pidieron una señal acerca de quién Él era, Jesús dijo: así como el Hijo del Hombre, así como Jonás, estuvo en el vientre del gran pez, así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra por 3 días. Vale decir que Jesús se identificó con Jonás, porque Jonás experimentó los abismos de la muerte, descendió a las profundidades del abismo. Su desobediencia le costó cara, su desobediencia lo llevó hasta el umbral mismo de la desesperación. Por eso en el capítulo 2 hace una oración tan extensa pidiéndole a Dios la gracia, la misericordia y frente a la oración un sentido reflexivo de lo que le estaba pasando. Pero en el capítulo 3, verso 1, yo solamente me voy a detener ahí porque fue la palabra que Dios me marcó. Vino palabra de Jehová por segunda vez. Vale decir, hermanos queridos, que si está hablando de una segunda vez en la que Dios le habló, es porque estamos hablando de un Dios de oportunidades. Punto número 1. Diga conmigo: el Dios de la oportunidad. A ver, cuando hablamos de oportunidad, es porque una primera ya pasó. A una primera vez, a una impronta en la vida, a un acontecimiento que se da desconocido, no se le llama oportunidad porque es la primera vez que se presenta en nuestra vida. Cuando hablamos de oportunidad es una expresión que tiene que ver con algo que se dejó pasar y volvió. Es algo que uno desperdició pero que nos volvió a visitar. Cuando hablamos de oportunidad es esa, pongámosle esta expresión, casualidad que se vuelve a repetir. Pero cuando hablamos de oportunidad, no podemos dejar fuera del escenario a Dios, porque es Dios quien nos da oportunidades.
Los seres humanos muchas veces frente a la primera, vamos a ponerlo en estos términos, decepción, a la primera traición, al primer desencanto, a lo mejor cierre las puertas para siempre. Pero vemos que cuando llegó la palabra de Dios a Jonás, lo deja bien expreso. Vino palabra de Jehová por segunda vez. Yo en esta mañana quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos necesitan una segunda vez? ¿Cuántos entienden que la primera no la supieron aprovechar? ¿Cuántos se interpretan frente al texto y pueden identificarse con este hombre? Le doy tarea para el hogar, lea todo el libro y toda la historia en su casa, porque no está dentro de mi plan de predicación extenderme a todo el libro. Pero ¿cuántos creen que necesitan una segunda vez de parte de Dios? Estoy hablando de oportunidad. Estoy hablando de aquellos que por alguna razón le dieron la espalda a Dios cuando Él tocó a su puerta. O por alguna razón tuvieron en poco y hasta despreciaron su visitación. Dijimos, vino palabra de Jehová por segunda vez. Dijimos oportunidad. Creo que Dios le da oportunidades a todos. A todos. No hay ser que camine o transite por esta tierra a la cual Dios no le haya dado la oportunidad. Hay quienes la supieron aprovechar y hay quienes no. El libro de Eclesiastés dice de la siguiente manera: ocasión y tiempo acontecen a todos. Vuelvo a repetir, ocasión y tiempo acontecen. Vio que tenemos ese berretín de decir, bueno, pero este logró tal o cual cosa porque tenía todo a favor. Tiene esa posición económica, o alcanzó esa carrera, o concretó ese sueño, o alcanzó los logros, y porque por la familia, o por los recursos, o porque tuvo suerte. Y es como que sería hasta injusto, porque entonces la vida premia a algunos y a otros no. Yo creo lo que dice la palabra. Ocasión y tiempo acontecen a todos. El secreto es que hay quienes lo aprovechan y hay quienes lo dejan pasar. Pero a vos se te ha dado ocasión y tiempo en algún momento. A todos se nos ha dado la oportunidad en algún momento, en todo aspecto de la vida, para hacer todo. Si lo dice la Biblia, es así. Pero tenemos el Dios de la segunda vez. Qué bueno. ¿Tenemos el Dios de la segunda? ¿Qué sería de nosotros si no hubiera el Dios de la segunda vez? No estaríamos aquí. No podríamos tener esa chance, esa revancha, para darnos cuenta de lo que antes no nos dimos cuenta. Hay veces uno quisiera volver la vida para atrás. Hay veces uno quisiera enmascarse en esa suerte y esa imaginación del túnel del tiempo. ¿A cuánto le pasó eso? Y decir no a lo que dijimos sí. O decir sí a lo que dijimos no. Y hoy la vida nos arrojó a la circunstancia que nos toca vivir. Pero diga conmigo de nuevo, yo creo en el Dios de la segunda vez. Levante su mano y diga, yo quiero ese Dios. Ahora déjeme poner un segundo punto. Ya que tenemos un Dios de la segunda vez, note lo que dice el texto. Vino palabra de Jehová por segunda vez. ¿Qué fue lo que vino por segunda vez? ¿De vuelta? La palabra. Y la palabra es la forma en la que Dios se apersona. Lo pongo en estos términos.
Dios se apersona por medio de su palabra. Jesús es la palabra y la palabra es Jesús. Hay quienes quieren tener un encuentro con Jesús. Bueno, tengo un encuentro con la palabra y allí se le revelará Jesús. Y quien tiene un encuentro con Jesús implícitamente tendrá un encuentro con su palabra, porque vuelvo a lo mismo. Él es el verbo encarnado, el verbo hecho carne. El logo, la sustancia hecha acción. Vino palabra de Jehová. Y qué bueno cuando viene la palabra de Dios, porque cuando viene una palabra, cuando viene una promesa, viene Dios mismo. Estoy diciendo que cuando vino la palabra, se volvió a sentir a Dios. Se volvió a escuchar y se rompió esa barrera del silencio. Quiero decir que cuando viene la palabra de Dios se rompe el silencio y como consecuencia se termina la duda, como consecuencia se termina la incertidumbre y como consecuencia cuando viene la palabra de Dios se renuevan las promesas. Por eso es que cuando uno está frío espiritualmente, cuando uno está apartado de Dios, o cuando uno está acariciando una religión muerta, pero luego viene Dios con su gracia, su misericordia a visitarnos y nos trae una palabra, parece que Dios mismo se hubiera personado. Vamos a la Biblia y decimos, ¿cómo puede ser que no me di cuenta de lo que dice aquí? ¿Cómo puede ser que esto es como un redescubrimiento de algo que yo ya conocía? Es porque la palabra escrita tomó vida mediante el Espíritu y nos quitó el velo y nos habló. Vino palabra de Jehová. Hermanos queridos, usted no necesita otra cosa que la palabra viva de Dios. Cuando uno está en crisis, cuando está en circunstancias apremiantes, viene la palabra de Dios como un bálsamo a despertarnos, a implosionar, a salir adelante, a catapultarnos a la vida nuevamente. Hace poco estaba cansado, exhausto, estresado, tenía mi mente como colapsada y recordé aquella gran promesa que dice en Isaías capítulo 40, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Como las águilas correrán, no se cansarán. ¿Recuerda esa promesa? Estoy medio alterando el texto, pero ¿recuerda la promesa? Y parece que vino a mi corazón como una flecha. E inmediatamente todo lo físico y todo lo emocional y todo lo que me tenía como aprisionado, como atado, se rompió. Y voy a utilizar un término, mágicamente. Parecía que algo había venido sobre mi interior a explotar y como consecuencia todo mi ser físico, espiritual, intelectual comenzó a experimentar la libertad de Dios y a dejarme nuevamente en la carrera. Vino palabra de Jehová por segunda vez. Hay quienes hoy están recibiendo una segunda oportunidad. Hay quienes Dios les está hablando hoy a montarse a un nuevo comienzo, a renovar el espíritu de su mente, a poner fuera lo viejo para guardar lo nuevo. No importa los años que tengas en la religión, Jonás era un profeta. Jonás era un hombre que conocía a Dios. Jonás era un hombre que había comunicado ya el mensaje de Dios. Pero vio cómo es la naturaleza humana. No respeta experiencia, no respeta trayectoria. La carne no respeta títulos. La carne cuando se revela caprichosamente, la concupiscencia del hombre, el corazón empedernido, el corazón obstinado. Como dijo Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Hoy estamos bien, hoy nos sentimos bien y mañana se nos derrumba todo lo que pudimos haber construido. Por eso es que usted no tiene que ser una persona sensitiva, sensorial, sensual, manifestarse por lo que siente hoy o lo que sintió mañana. Usted tiene que ser una persona de fe que tiene su fundamento en la palabra de Dios. Vino palabra de Jehová por segunda vez. Y quiero
ver en las Escrituras cómo hubo otras segunda vez para otros hijos de Dios. Para que nosotros podamos imitar y decir, bueno, si Él se le dio la chance, ¿por qué no a mí? ¿Me acompaña? En San Juan capítulo 21, verso 16. San Juan 21, 16. Vamos a leer del 15 para entrar en la idea y en el contexto. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis. Volvió, dice el verso 16, a decirle la segunda vez, ¿me amas? ¿Cuántas veces Dios, conociendo nuestra infidelidad, cuántas veces Dios, conociendo nuestro corazón, nuestra inconstancia, nos pone en una situación determinada a donde nosotros decimos, Señor, aquí se debate mi convicción, aquí se debaten mis convicciones en si hago lo que me parece a mí, si hago lo que me pide mi naturaleza o si hago tu voluntad. Frente a una prueba, se me ocurre, frente a una tentación, el Señor nos pregunta, ¿me amas más que a esto? ¿Me amas más que aquello? Y ahí es nuestra oportunidad de decir, sí, Señor, te amo a vos. Ahora, me apasiona cuando el texto dice, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? La segunda vez. El Dios del llamado. Porque el amor aquí se traducía por servirle a Jesús. En la primera le dice, apacienta mis corderos. En la segunda, pastorea mis ovejas. En definitiva le está diciendo lo mismo. ¿Qué le está diciendo? Quiero que me sirvas. Quiero que seas un instrumento. Quiero que me seas útil en esta determinada área. Es que, hermanos queridos, el amor a Dios se traduce en servicio. El amor a Dios se traduce en compromiso. El amor a Dios se traduce en dejar lo que yo más quiero para amarlo más a Él. La segunda vez vino el Señor para decirle, ¿me amas? Bueno, hace lo que te pido. Si yo le pregunto a cualquier persona, a cualquier cristiano, ¿vos amás a Dios? Y sí. Pero es que el amor no pasa por un sentimiento solamente, por una simpatía, sino que el amor pasa por un amor sacrificial, por una entrega, por pagar un precio. El verdadero amor se demuestra en acción. Iglesia, no es necesario decirle a Dios cuánto le amamos, sino que al servirle ya le estamos demostrando cuánto es nuestro compromiso por Él. ¿Por qué le pregunta Jesús a Él, ¿me amas? Y porque lo había negado capítulos antes. La segunda vez vino la palabra de Dios a Pedro. La segunda vez vino el llamado. Hay personas que tienen un llamado y que lo postergaron. Hay personas que tienen un llamado y lo relegaron. Hoy el Señor te está hablando la segunda vez y te está diciendo, ¿me amas? A ver, le pregunto yo a la iglesia,
¿Me amas? Apacienta mis corderos. Eso es lo que Jesús le diría. Pero hay otra segunda vez en la Biblia. Quiero que vaya conmigo a Primera de Reyes, capítulo 19. Verso 5. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Verso 7. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. El ángel vino primero, lo fortaleció, le dio la comida, lo sustentó, le restauró físicamente. ¿Y qué pasó con Elías? Volvió a dormirse, dice la Biblia, verso 6. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, diga conmigo, la segunda vez, nuevamente lo fortaleció, nuevamente le dio la comida, pero ahora también le da una promesa. Mientras que Elías pretendía morirse, mientras que Elías pretendía que la vida terminara, enajenarse y evadirse de la realidad, así tal cual como nos pasa a cualquiera de nosotros muchas veces, en la que nos queremos recluir de los problemas, en los que queremos huir de las circunstancias que nos tocan vivir, pero viene el Señor y te dice, largo camino te resta. Levántate porque tenés que seguir en marcha. Levántate porque todavía tengo mucho por hacer con vos. Levántate porque mi propósito con tu vida todavía no ha terminado. Eso va para los que se quedan dormidos. Y no hablo de los que tienen el sueño atrasado, que anoche se acostaron tarde. Hablo para aquellos que están dormidos en la vida. Hablo a aquellos que la depresión, el desgano, la angustia y todo eso los dejó fuera de carrera. Hoy la segunda vez viene el ángel a decirte, levántate, come, porque largo camino te resta. Es más, me atrevo a decir que ahora estás comiendo de la palabra y ahora el Espíritu del Señor viene sobre tu vida para levantarte, fortalecerte y ponerte nuevamente en marcha. Diga conmigo, el Dios de la segunda vez. Vino la palabra de Jehová a Jonás la segunda vez, pero también vino la palabra a Pedro para darle otra oportunidad, una segunda vez para el servicio. Y vino también una segunda vez a Elías para restaurarlo emocionalmente y volverlo a animar otra vez. ¿Te das cuenta cómo la iglesia necesita no solamente haber tenido una vez un encuentro con Jesús, una vez una experiencia cristiana, una vez haber pasado de muerte a vida, sino que es una constante, una recurrencia de parte de Dios de darle una segunda vez y una segunda oportunidad a su iglesia y a sus hijos? Hebreo 9:28, el Dios de la segunda vez. Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá, diga conmigo, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Sabe qué? Hasta ahora nos enmarcamos en los 3 textos anteriores que toqué, en todo lo que tiene que ver con lo terrenal, en todo lo que tiene que ver con nuestra corta vida, en todo lo que podemos ser
o producir mientras estamos en esta vida y en este mundo. Hasta ahora me enmarqué en lo emocional, en lo espiritual, en el llamado, en la oportunidad, en la ocasión y tiempo que se nos puede brindar para tener una mejor calidad de vida, pero quiero decirte que si hay algo y hay una segunda vez y una segunda oportunidad que a nosotros nos tiene que competir como iglesia, es la aparición de Cristo. Estamos tan imbuidos, tan enmarañados con la vida, con el sistema, con la moda, con el calificar, con el estar emparentados al sistema, al mundo de hoy, que nos hemos olvidado de este precioso detalle y de esta segunda vez. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Una vez Jesús se enfangó con el pecado nuestro. No porque Él haya sido partícipe del pecado, porque Él nunca cometió un pecado. Jesús fue tentado en todo, dice el mismo Hebreos, pero sin pecado. A Jesús lo comprometió el pecado cuando Él como sustituto se puso en lugar suyo y mío y de millones de personas en la antigüedad, en la cruz del Calvario, para que así como el pecado entró por un hombre, Adán, y la condenación a todos los hombres, por un hombre, Jesús, entrara la salvación y la vida eterna a todos los que creyeran en Él. Ahora, fíjese que dice, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Porque no hay nada que lo pueda vincular ahora a Jesús con el pecado. Primero, porque lo vinculó el pecado cuando vino como cordero a morir, como ofrenda y sacrificio por el pecado. Diga conmigo, vino como cordero. Pero la segunda vez ya no viene como cordero a ofrecerse por el pecado, sino que la segunda vez viene como juez a condenar el pecado. Así que más le valdría a usted, a mí y a cualquiera que hoy me oye, recibir mientras está el tiempo a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y no sea que venga por segunda vez, ya sin relación con el pecado, lo cual lo constituye juez, a juzgar nuestros pecados. Por eso hoy es la oportunidad que si tus pecados fueren rojos, vengan a ser como nieve o como blanca lana. Pongámonos a cuenta con Dios para que la segunda vez y para que la segunda oportunidad que tengamos venga Él a buscar y a salvar a los que le esperan. ¿Cuántos están esperando al Señor? Mira, tenés muchas maneras de que Dios te dé una segunda oportunidad en esta vida. Pero si te escapás de esta segunda vez en la que el Señor viene a buscarte, te perderás para siempre. Hoy te estoy predicando la segunda vez de Dios. El Dios de la segunda vez. A lo mejor ya nunca más llame a la puerta de tu corazón. A lo mejor ya las oportunidades de Dios dejen de ser. Alguno podrá decirme, pero estamos en la gracia, pero no sabemos cuándo la gracia va a terminar. Sabemos que en algún momento se va a terminar. Pero ahora mientras estamos, aprovechemos. Jonás, vino palabra de Jehová, le dio una segunda oportunidad, las promesas, la palabra. El Dios del llamado de la segunda vez para Pedro. El Dios de la restauración de la segunda vez para Elías.
y el Dios que viene por segunda vez a buscar a los que le esperan.